Javier, como siempre, muy buenas tardes. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, Rogelio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Oye, un tema que nos está llamando la atención mucho ahorita es el caso Rosario Robles. Estamos, hace rato pasé una información en donde se decía que no tiene dinero, incluso que la hija está haciendo una rifa porque no hay lana para pagar incluso a los abogados. Rosario Robles ya lleva ¿cuántas horas? Bueno, lleva ya 2 días, 3. Exactamente 2 días. 2 días en la cárcel. Se dice que no debería de estar, que por lo de esta controversia que está entrando del sobrino de Padierna. A ver, ¿qué está pasando? Abogado. Dolores Padierna está siendo alcanzada por la venganza política. Yo no la voy a defender, vamos. Creo que las redes sociales y la mediaticidad ya la han acusado. ¿A quién? ¿A Rosario? A Rosario Robles. Ajá. Ya la han sentenciado. Okay. Y Rosario Robles hoy por hoy creo que es la imagen clara de lo que es la corrupción, el desvío de recursos y el fraude hacia el pueblo de México. Ese juicio ya se dio en lo mediático. En lo jurídico, como abogado, creo que no hay aún nada. Hay una persona que debiera respetársele la presunción de inocencia, que no está haciendo, y está siendo víctima, sí, insisto, ella puede ser un monstruo, pero está siendo hoy ese monstruo víctima de una venganza política llevada a cabo nada más y nada menos que por el sobrino erigido en juez de Dolores Padierna. Entonces, creo que el escenario haya sido así. Se habla también de que hubo presiones al juez por parte de más arriba porque no querían que se repitiese el caso Lozoya. Es decir, que Rosario Robles pudiera seguir su proceso en libertad y con ello tener el mismo impacto en la opinión pública que ha tenido Emilio Lozoya, quien se presume está en Alemania, país que no tiene tratado de extradición con México. Pero bueno, yo creo que sería dable explicar qué tiene que ver Dolores Padierna con Rosario Robles. Hay que recordar que en el 2004 René Bejarano, esposo de Dolores Padierna, fue exhibido en un video donde toma un fajo de billetes considerable por parte del empresario Carlos Ahumada. Y que ese video, que fue un golpe severo a la imagen de Andrés Manuel López Obrador, fue promovido por Ahumada, quien en ese entonces era pareja sentimental de Rosario Robles. René Bejarano es esposo de Dolores Padierna. Después pasó casi un año en prisión a raíz de ese video escándalo. De ahí se dice que podría haber sido influenciado el juez, quien es hijo de una hermana de Dolores Padierna, actual diputada federal, esposa de René Bejarano, quien a partir de ahí tuvo un rol mucho menos público y protagónico al lado de Andrés Manuel López Obrador. Incluso se dice que hubo una ruptura entre ambos, aunque René Bejarano ha seguido haciendo su trabajo político, sobre todo en la Ciudad de México. Incluso creo que él intentó en un momento... Su carrera política fue truncada, eso es un hecho. Él ha tratado de llevar a cabo una fundación, su esposa ha estado pero su esposa en el Parlamento, sigue en el candelero, o sea... Pero sí, pero en aquel 2004 fue un brutal golpe a un acto de corrupción, que incluso muchos analistas se aventuran a decir que fue parte de lo que López Obrador perdió la presidencia. No debemos perder de vista dos cuestiones, ¿no? La primera, efectivamente, pareciera ser que hay una falta al debido proceso. Es decir, hay un exceso. Hay un exceso el que Rosario Robles no siga su proceso en libertad. Ayer el juez dio sus razones. Una de ellas señala que Rosario Robles tiene los medios para fugarse, tiene los contactos, los medios, y que ella mintió acerca de su domicilio actual en la Ciudad de México, para hacerle notificaciones. Que un domicilio es uno el de la licencia de conducir y otro es el que notifica al autor. Pero también hay una realidad. Primero que nada, es la primera secretaria de Estado. Me estaba tratando de recordar otro secretario de Estado encarcelado en México. 2, pues hay un acto de corrupción, al menos lo que se está viendo es de un acto de corrupción quizá de los mayores en el sexenio anterior, que además, hay que decirlo, esto no debe terminar con Rosario Robles. Incluso, ¿acaso estos contratos irregulares que firmaron
Cerato y Celsol con universidades públicas. Ya hay algunos rectores que dicen que esos contratos irregulares sirvieron para financiar universidades públicas que están en muy malas condiciones económicas. Estamos ante un acto ciertamente de injusticia, Rogelio, porque fíjate, si mira, aplicáramos... nada más te comento, Dolores Padierna, esta mañana, no sé si vieron el tuit que mandó, donde está diciendo que con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, aclaró que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Dice que los casos que le han correspondido atender han sido asignados al azar. Es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios, tiene una carrera limpia y, como se ha demostrado en otros casos, no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso, pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados. Qué fantástico azar. Yo nomás voy a citar en la mañana en un programa de una periodista en México, Azucena Uresti, la tesis de este señor juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, hizo su tesis cuando se graduó de la universidad, y leo textual, cito textual: en agradecimientos a Toño por haberme ayudado en el desempeño de esta carrera, especialmente en los primeros semestres, y a Lola por las oportunidades que me ha dado, las cuales han fortalecido los conocimientos obtenidos durante la carrera. Pues es su tía. Pues es su tía. Esto quiere decir, ahora vámonos, aquí hay una injusticia y ¿por qué lo digo? Si este mismo criterio aplicado a Rosario Robles se le aplicara a todos los demás secretarios del gabinete de Peña Nieto, todos, luego entonces, todos debieran estar la imputación hoy viene de la fiscalía. tras las rejas. No, pero la imputación viene de la fiscalía, no del juez. El juez la vincula a proceso, pero quien lleva la investigación es la fiscalía. Lo que habría que ver es que si la fiscalía, profundiza, hoy el exauditor superior de la Federación señala que el señor presidente Enrique Peña Nieto estaba al tanto de las irregularidades cometidas en Cedesol y Cerato. Por lo tanto, sí se debería iniciar una investigación a Enrique Peña Nieto, sí se deben investigar a los rectores de las universidades con quienes se hicieron esos datos, sí se debe investigar a José Antonio Mit Curibreña, quien fue el sucesor de Rosario. O sea, en ese sentido tienes razón, pero eso le toca a la Fiscalía. Si la Fiscalía General de la República profundiza, porque ellos tienen, ahí Rosario Robles tiene... Volvemos al mismo, Rogelio. Qué fantástico hacer de la Fiscalía únicamente ir precisamente contra Rosario Robles. Bueno. Porque ahí está Mir, ahí está el señor Lozoya, ahí están los rectores de las universidades, ahí están los subsecretarios de Cedesol, porque obvio esto no se llevó, los contratos no los firmó la propia secretaria, vamos. ¿Por qué tienen que ir contra Rosario? ¿Por qué tienen que ir contra Rosario? Porque ella es la enemiga política. Bueno, pero ella es la que debe, ella es la que hizo la peor ofrenda al señor presidente de la República. Pero era también la titular. Mid también era el titular. Y la misma acusación está. Y Mid está desayunando en Palacio Nacional con los hombres del poder. Es ahí en donde yo me refiero que hay una injusticia. Porque, ok, si Rosario está hoy detrás de las rejas, debieran estar con ella. O sea, justicia muchos pareja, más, ¿no? Claro, no podemos caer en un estado de justicia selectiva. A eso voy. Yo no estoy defendiendo a Rosario Robles, que ella se defienda sola. Yo estoy defendiendo un Estado de Derecho del cual nos quejamos que no lo había. Una transferencia no la había. A la hija de Rosario ya Robles. Compré mi boleto para la televisión. 150 pesos para la televisión. Es muy inocente. ¿Cuánto? 250. Muy inocente que crea eso. La señora Rosario Robles regresó de Italia de unas vacaciones. Eso es patético. 3 días antes de la audiencia. Ese tipo de propaganda política patética, vergonzosa. Es patética, pero creo que ya el señor Pano ya compró algunos boletitos para la televisión de plasma. No, que se defienda. Claro, mediáticamente es el caso de fraude mejor documentado por el periodismo en México, quizá en toda su historia. Esa investigación que le valió el premio Ortega y Gasset a Animal Político, me parece que es un gran trabajo de investigación haber puesto al descubierto todas estas cuestiones que se dice tienen su origen. Esto de andar haciendo convenios con entes públicos para evitar licitaciones y eso, desde Turiste en los tiempos de ya sabes quién. Así es. No, sí, o sea, definitivamente, de que hay un fraude, pero aquí lo que está comentando no, es yo creo, yo la verdad sí creo que ella ella tendría que seguir su proceso en libertad, pero yo creo que desde el gobierno de la República, dijeron, si se nos escapa, es otro ridículo más.
Y sí yo creo sí que tenía desde posibilidades de escapar. ¿Cuánto tiempo porque es Rosario dos Robles, meses. ellos 2 meses. no se esperaban que No, fuera no esperaban. penal. Es que además el criterio del juez No que se está en la esperaba. ley es realmente muy radical. Ese, O sea, estamos hablando ante un posible delincuente de mayúsculas dimensiones. Que lo sea o no lo sea Rosario, no lo sé. Pero sí hacerlo precisamente contra ella, creo que fue un exceso. Ahora también hay que decirlo, esta investigación viene desde el sexenio anterior. O sea, Rosario Robles está señalada, o sea, no vino del gobierno de López Obrador. No, pero Gertz Manero la detona. Claro, La pero detona la Gertz acusación viene, o sea, Enrique Peñatín Nieto no quiso investigar el asunto, porque sí hay una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre todos los trastupijes que hicieron Rosario y compañía. Pero lo más importante, Javier, lo más importante, ¿dónde está el dinero? Está en los bolsillos de Rosario, está en las campañas del PRI, está Eso en se está olvidando, Pano, que esa es la parte medular del tema, porque a los mexicanos ¿de qué nos sirve tener a una Rosario Robles tras las rejas? Ok, para que no vuelva nunca jamás a manejar los dineros del pueblo. Ajá, a ver, estamos hablando de un desvío de recursos de más de 5,000 millones. ¿Dónde está ese dinero? Fueron a parar las campañas del PRI, y pareciera que nadie está en ese tema. Follow the money. Por eso, a pesar de lo que dijo el presidente, ya dijo hoy Santiago Nieto que van a seguir con las investigaciones. El auditor superior de la FEDESI dice que sí van a seguir con las investigaciones. Porque yo creo que el mensaje toral es decir, ¿a dónde fue a parar ese dinero? ¿A dónde? ¿Dónde está? ¿En cuentas de quién? ¿O si se gastó dinero en campañas políticas? ¿Dónde? Yo creo, a juzgar por la manera en que se ha desarrollado Rosario Robles en su vida pública, quizá esos 5,000 millones no están en sus cuentas. No, claro que no están. O sea, claro que nunca tocaron ninguna de sus cuentas. ¿Desde dónde vino ese entramado? ¿Desde dónde? ¿Cómo se ordenó ese entramado? ¿Fue ella la que ordenó ese tipo de entramado legal? Ahora, ¿qué va a pasar si Rosario Robles en 2 meses o antes sale? Porque yo veo muchas posibilidades de que ella salga y siga un proceso que se puede alargar, se puede alargar por mucho tiempo. Grave. Así es. ¿Qué va a pasar después de que el gobierno y el sistema jurídico de este país quede exhibido de que únicamente sirven para lo mediático, para cobrar venganzas a bote pronto, pero no sirven para impartir una justicia debida? Porque Rosario Robles muy probablemente quede fuera. Le estaban tratando de imputar ahorita un delito grave que es el cohecho, para ver si con eso la pueden mantener dentro de la cárcel. Yo creo que sí va por ahí, ¿eh? Porque Rosario Robles va a estar fuera en 2 o en 3 meses o antes. Yo creo, porque hoy en el documento del juez dice, sí hay un agravante. O sea, la crítica del juez es que el delito que imputa la Fiscalía General de la República no es un delito para que alguien esté en prisión. Pero él dice, sí hay un agravante. No sé, yo no sé de términos legales, de jurídicos. Pero yo creo que sí va a haber algo para mantenerla en prisión por lo menos un tiempo. Bueno, por lo menos 8 meses, que fue lo que estuvo Bejarano y Padierna, porque yo no creo que hayan estado Bejarano y Padierna tristes hace 2 días en su casa. No, claro, pues están felices, pues cómo, pues claro. Con un sobrino tan aventajado y tan buen juez y tan buen abogado. Yo creo que ahí es donde no se supieron hacer las cosas. Yo tengo envidia de no tener una tía Lola, por ejemplo. ¿No tienes una tía Lola? Todos quisiéramos tener una tía Lola. ¿No la tienes de veras? No la tengo y no saben cómo Qué pena lamento tener que ser uno de los que se tiene que salir diario a rajar la cara porque no tenemos una tía Lola. Nunca jamás. A desgastar tu zona nuclear. Ya está rasgándoselas. Ya está rasgándoselas. Así. Perdón, las cosas. Perdónalo, por favor. Señor Pano, por favor. Rosario Robles es inocente. Ella y Pepe el Toro al día de hoy son inocentes porque la presunción de inocencia la tenemos que respetar. La tenemos que respetar, Rogelio Pano. Si no respetamos la presunción de inocencia en este país, entonces todos mañana vamos a estar en la misma situación que Rosario Robles. Se está burlando de todos. ti, compañero. No, yo no me peleé con el presidente, ni le he puesto un video escándalo, yo no tengo problema. Pero ya me hiciste llorar con tu trabajo. Señor Pano, todos quisiéramos tener una tía Lola, en fin. No, ya, en serio. Es un hecho que yo creo que es una gran oportunidad va a crear un precedente para limpiar también. Un poco para desnudar el entramado de corrupción que hubo en el sexenio anterior. Por lo pronto ya están exhibidos.
Eso, Están oye, exhibidos. pero ya están exhibidos. Ahora, llegará hasta el presidente de la República, el expresidente de la República. Llegará hasta mí. ¿Acaso Mit se fue a amarrar el dedo a Palacio Nacional? ¿O ahora le da consejos al secretario Arturo Herrera? Le dé Herrera. consejos al secretario Herrera. Al otro día estaba desayunando con ellos. Por eso. ¿Qué estaban tratando? Digo, no, pero eso también va a traer una situación de que ya cuando, no cuando estés un poquito involucrado, vas a salir Anaya. volando rapidísimo del país y te vas a esconder. Y no hay que como hizo tener en Rosario consideración Robles, que el presidente Pues es que tiene ya no te vas a en sacar. alta estima a Mit, que fue el Nunca primero en creyeron que levantarle la fuera a mano. pasar. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Quién fue el primero en levantarle la mano al presidente? Así es. Mira, no me vengas con esos discursos que estás abatido por la renuncia de Estoy Ivonne abatido porque no tengo Ortega. una tía, Lola. Ivonne Ortega. Ahora al ya PRI. te vas a sacar Iván otro. Ortega, Ahí va se otro. acaba el PRI nacional de perder 177,000 votos. Pero con si era, la una mujer, renuncia. sí era una mujer importante dentro del priismo, ¿no? Javier. El señor Pano aquí me va a empezar A ver, ok, va. cuestionar mi Saca lo que argumento. traes dentro, ahora pues. Exgobernador de Yucatán, uno de los grandes talentos del sexo femenino en el PRI. Creo que es una gran pérdida para el PRI dejarla ir, vamos, no haber operado. Es la primera derrota del presidente ilegítimo, dice Ivonne, de Alito, el hecho de no haber operado esa cicatriz, de no haber arreglado ese problema. Es la primera derrota de Alito. Ivonne debió de haberse dejado convencer por aquel libro del PRI de cerrar heridas e institucionalizarse. Aquí hay un dato, en torno al Javier, líder. hay un dato. 2 de los 4 aspirantes a la dirigencia nacional del PRI están fuera del partido. No es un dato. José Narro E Ivonne Ortega. e Iván Ortega. Muchos pensaron que Ivonne Ortega estaba negociando un acuerdo con el dirigente nacional del PRI. Hoy claro Entonces, que no, aquí que no lo hubo que acuerdo. vemos, primer mensaje, falta de capacidad política Para del retener, nuevo claro, dirigente claro, nacional del PRI claro. para retener Claro. a un activo del PRI. 2, yo creo que hay muchas cosas cuestionables en el gobierno de Ivonne Ortega en Yucatán, pero dio muestras de congruencia. Si ella denunció irregularidades, denunció robo de urnas, denunció... Aunque al final se le rompe la incongruencia, Pano, porque ella declaró hace 2 días que no se iba del PRI. Bueno, Y lanzó una llamada de esperanza a todo ese priismo, que son pero 177,000. entonces ¿qué nos Y que hoy le dicen, no, siempre se me voy. No hubo arreglo. No hubo un arreglo. No hubo un acuerdo. Y eso es culpa de la dirigencia. De la nueva dirigencia electa y de la dirigencia actual. Oye, dicen aquí Chipaya Tenorio, que si hay agravantes y muchos, en el caso Rosario. Y Chumacher CR dice, lo bueno que no defendías a Rosario. No defiendo a Rosario, pero yo quisiera tener una tía como Dolores. Ok. Como Lola. Entonces, Oye, pero yo creo que al final, es que lo que exhibió la elección del PRI es que es el mismo PRI. es el que mismo no PRI. hay nada nuevo. No hay nada nuevo, pero sí No había es un avisos. buen comienzo de la No, dirigencia es claro. electa. no es Eso un sí buen es cierto. comienzo. La Eso sí es foto cierto. que yo esperaba ver era al presidente Exacto, ganador con con ellos. los contendientes, Claro, todos claro. levantándole la mano y diciendo, Claro. cerramos fila en este momento, somos un mismo equipo. Esa foto era la que la oposición estaba temiendo. Ahora, si la empiezas a dinamitar el PRI, que ya se vio que lo van a empezar a hacer, Claro. justo estamos hablando hoy, todo indica que va a ser un partido pues más debilitado. Ahora, e yo te incluso un pregunto, partido satélite. ahora, Rosario Robles no fue militante del PRI, fue invitada por el presidente Enrique Peña Nieto. Así es. ¿Dónde están las voces del PRI para defender el régimen anterior? ¿Dónde están? ¿Qué ha dicho Te habla de Osorio un Chong? equipo que nunca tuvo ¿Qué lealtad. dice Osorio Chong? ¿Qué dice José Antonio Meade? ¿Qué dice el Mira, mismo Enrique Peña Nieto? Pues yo creo ¿Qué que no van a dice? decir nada, Pero a ver, no. entonces con su Mira. silencio tácito, lo que están diciendo es El que calla otorga, sí, ¿no? fuimos lo peor de lo peor. El que de calla lo otorga. peor. Sin embargo, hay que leer algo que pasó al final de la sucesión con Peña Nieto. Rosario Robles jugó su resto con un personaje en el gobernador de Hidalgo, con Miguel Ángel Osorio Chong. Ella iba con él. Su apuesta fue siempre que Miguel Ángel Osorio Chong fuera el candidato del PRI. Al no haberse dado este escenario, Rosario Robles se pelea termina muy friccionada hacia dentro del gabinete en el final del sexenio de Está Peña bien. Nieto. ¿Y dónde está la voz de Eso lo Osorio llevó Chong a para que todo el gabinete defenderla? ahorita la suelta. El único
que debiera defenderla, eso Osorio Chong, y al no. día de hoy creo que no ha dicho... Peña Nieto, porque Enrique Peña Nieto fue claro, su jefe, claro. Porque Enrique Peña Nieto pero él está la ahorita con su rescata novia, de Pano, la él está con su- ignominia Yo a creo, la yo señora creo que ahorita Robles. no quieren ni sacarse Él la está cabeza, con su novia, pero no quieren ni Pano, en sacar la España. cabeza. Por favor, no seas irreverente, señor Pano. Enrique Peña Nieto está con su nueva Enrique novia. Peña Nieto, Rosario en Robles, España. estaba en el ostracismo, estaba en el limbo, estaba como muñequita fea, porque había sido golpeada, había sido expulsada. Y se queja de mis discursos. Y va Oye, Peña ojalá y Nieto no y caiga la en manos de- rescata. Señor Pano, lamento No, decirle. y va Peña Nieto y la rescata. Entonces el señor Peña Nieto, aunque sea en un Twitter con su hermosa novia, Que le diga, no te preocupes, Cupes Rosario. Chagos. No. Yo creo que el único que lo debiera hacer es Miguel Ángel Osorio Chong. No lo ha hecho. Y esto habla de algo muy claro. No hay una lealtad real dentro del equipo de Peña Nieto, Exacto. por no decirlo del Y PRI, hay porque ella un no era tema priista, que ¿no? apenas hoy se trató en esta semana y que es, hablando ya de esta estafa maestra, las universidades públicas. Es un cochinero las universidades públicas, es un cochinero. Y en aras de la autonomía, rectores hacen y deshacen y a nadie rinden cuentas, a nadie. Y tenemos universidades públicas pobres, miserables, algunas ricas, con rectores ganando salarios impresionantes, con sí. funcionarios de universidades. Sí tienen auditorías, sí les aplican ciertas auditorías por parte de los Dime centros. alguna universidad Sin que embargo, haya rendido cuentas sí, públicamente. claro, sus Ninguna. procesos Ahorita hacia está el adentro, caso de la UPAP, sus donde procesos está hacia 300 adentro millones de son tan fáciles de doblar que por eso por ahí se van para ¿Y por qué para nadie? desaparecer Porque dinero, pareciera ¿no? ser un terreno que nadie quiere tocar. O sea, no toques a la universidad pública porque se pueden manifestar estudiantes, se pueden manifestar maestros, porque no hay gobernabilidad. Dales todo, no importa. Esto fueron iniciativas desde dentro del propio sistema para llevar a cabo leyes y dejar en el Congreso leyes vigentes para que pasara esto. Y esas leyes vigentes yo no veo que las cambien. Por ejemplo, no es posible que el uso indebido del servicio público no sea un delito grave, ¿no? Y eso ¿quién lo determinó? Lo determinaron los mismos funcionarios, porque sabían que si el día de mañana pudieran ser acusados de este delito, pues que con una fianza de X cantidad de pesos ellos iban a estar fuera. Lo mismo pasa para el tema del fuero, por ejemplo, ¿no? Todo el mundo dijo el fuero, pero no se lo quitan. Y ya van casi un año de gobierno y no lo quitan y no lo van a quitar. Y lo mismo pasa con las prerrogativas por los partidos políticos. Todavía han dicho que es mucho dinero, que hay que reducírselos. Pero cuando están los partidos políticos, nadie dice va. Todos los diputados de todos los partidos políticos en el Congreso pueden modificar la fórmula para la asignación de recursos de los partidos políticos y pueden bajarles a 3 pesos a cada partido político. Y eso no va a pasar. Aunque el presidente de la República siga diciendo y repitiendo que los invita, que los conmina, que se bajen, no es cierto. Él desde el 2015 tuvo en Morena una cantidad de recursos muy amplia y él jamás quiso ponerle y ahora menos, o regresarle un dinero al INE, porque además dijo, yo no se los voy a regresar al INE porque no son de confiar. Cuando mucho, yo lo voy a tener aquí, voy a crear un fideicomiso y voy a ver a quién se lo doy. La misma le están aplicando a los partidos políticos ahora. Entonces, estamos hablando que estamos exactamente igual que antes. O sea que es un gatopardismo. Es exactamente lo mismo. Cambiar todo para seguir igual. Y si no, los hechos hablan por sí solos. Así es. Ay, ¿Con qué terminamos? Ay, ¿Con qué terminamos? porque no Lola. tienes ¿Con qué que Lola. terminamos? ¿Con qué terminamos? No, porque que sigue el rifirrafe del gobernador del gobierno de Veracruz con el fiscal. Parecía ser que podría haber un acercamiento con la asistencia del fiscal a la mesa de Yo creo que construcción no de va la a haber. paz. El martes y al otro día el secretario de gobierno le exige Eso la renuncia. No. Y también es una burla eso de que el presidente de Actopan anda en cuestiones partidistas. Es una persona que por lo menos debe ser investigada por el asesinato de este periodista, de Celestino Ruiz, que ande como si nada en cuestiones partidistas. Así es. Perdón. Oye, eso será otro tema. Cierro Así con el es. último tema. No dejemos de lado el discurso incendiario de Miguel Ángel Yunes Linares con un rompimiento muy visible con su dirigencia nacional. Eso los pone en la antesala al grupo de los Yunes de estar o de perder la dirigencia del PRI, del PAN en el Estado y muy probablemente les quedaría ya El PRD. imagino, el PRD. Muy bien. O una posible candidatura independiente, ¿no? Muy bien, pues Eso en la muchísimas antesala, gracias. ¿no? Muy Yo bien. creo que es el PRD, pues anda con Rogelio Franco a todos lados. Su Bueno, compañero, su ok. compañero. Pues muchas gracias, jóvenes. Al contrario, Gracias, buenas Javier. tardes a todos. Gracias, Rogelio. Y bueno, es un tema que va a dar mucho todavía que Así decir, es. lo que está sucediendo con el
panismo veracruzano. Gracias, los veo el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde. No me fallen.